Ahora sí, Rafael. Rafael, ya que tú Sigo lo en el quieres 2. leer, tú lo quieres leer en orden, voy a ir a Hebreo, voy a poner Hebreo yo también. Y vamos a leerlo en el versículo 1. Rafael, ahí donde Sí, diga. dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios aquí, ¿quién es? ¿Quién es Dios aquí? El Padre. El Padre es Dios. Y él habló por Ajá. boca de los profetas, ¿verdad? Sí, está hablando del Antiguo Testamento. Estoy de acuerdo contigo, vistes. Ahora, versículo 2. Exacto. Ajá. En estos postreros días nos ha hablado por Por el el Hijo. Hijo. ¿El Dios del Antiguo Testamento habló en el Nuevo Testamento por boca de quién? De los profetas. En En el el Nuevo Antiguo Testamento habló Testamento. por boca. En el Nuevo ya por el Hijo. Ah, ok, entonces el mismo Dios que inspiró a los profetas, ¿estás de acuerdo que Dios los inspiró a hablar o no? Exacto, sí, así dice la Biblia. Entonces este mismo Dios que inspiró a los profetas a predicar, ¿fue el mismo Dios que inspiró a Jesucristo a predicar o no? ¿Es el mismo? Es que Jesús, yo pienso que Él no es inspirado. Él es el Espíritu. ¿Ah? Él es el mismo Espíritu. Espérate, ¿en este versículo dice eso? No, ¿Te está acuerdas? mal. ¿Te Permítame. acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael, que hablamos de cómo ir texto por texto? Y parece que ya te saliste otra vez del tema. Voy a leer el versículo 2 nuevamente. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por. ¿Verdad? La palabra Por el por Hijo. significa a través de Jesús. El mismo Dios que habló a través de los profetas, se los guió a escribir, a predicar, a profetizar. Este mismo Dios es el que guía, inspira, da palabra a Jesús para que hable. ¿Estás de acuerdo en esto o no estás de acuerdo? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, el mismo Dios del Antiguo Testamento que habló por boca de los profetas, habló por boca de este profeta llamado Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿O no? O sea, hermano, mire, pues, o sea que Jesús es un profeta, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, habló por boca de los profetas y luego en el Nuevo Testamento habla por boca del Hijo. Ajá. ¿O no? Profetas, hijos. Exacto, así es. Ahí está el Correcto. orden. Entonces, ¿Jesús fue profeta o no fue profeta Jesús? Se puede decir que sí. Muy bien. Ahora vamos a leer la última parte del versículo 2. Vamos a ir en secuencia. Ajá. Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo? Pregunta para usted. ¿Lo Sí. constituyó heredero antes que predicase o después de predicar? Después, Ok, entonces predicó. ¿Qué le sucedió a Jesucristo al terminar su predica? ¿Qué le sucedió? Lo mataron, ¿verdad? sí, lo mataron. Ah. Y luego lo constituyó heredero de todo, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? ¿Muerto? ¿O Dios tuvo que resucitarlo para heredarlo? Es que él, es cierto, lo mataron, resucitó. Pero ¿quién lo Ahora dice que es resucitó? heredero de ¿Dios lo resucitó? el padre. El padre. Ok, primero lo resucitó y luego lo constituyó heredero. ¿Está de acuerdo usted conmigo ahí? Ajá. ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces hasta ahorita estamos bien. Dios ahí habló estamos en el bien. Antiguo Testamento por boca de los profetas, a través de los profetas. En el Nuevo Testamento habla a través de Jesucristo. Ahí estamos, de acuerdo. Exacto. Jesucristo lo matan, Dios lo resucita y lo constituye heredero. Estamos bien hasta ahí. Exacto. Hay un hombre Sí, y ahí está Dios. vamos. Estamos bien. Ahora, mire lo que sucede al resucitarlo. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su autoridad. ¿Está de acuerdo de ahí? Al resucitarlo, Dios le da todos estos atributos al Hijo. ¿Usted Exacto, está de sí. acuerdo? Ajá. Perfecto. Ahí Ahora, está, sí, sí. cómo logró todo esto? Mire lo que va a decir aquí. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo fue que él efectuó la purificación de nuestros pecados? En la cruz. Cuando,
Cuando Siendo el murió, ¿verdad? resplandor de su gloria. Ajá. Cuando murió en la cruz fue que hizo la expiación de nuestros pecados. ¿Está de acuerdo? Exacto. Y luego lo resucitó, ¿correcto? Sí. Y luego, ¿qué dice el texto? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En las alturas. ¿Cuándo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Antes de morir o después de morir? Fue cuando ascendió. Oh, tuvo que ser resucitado primero, ¿verdad? Exacto, sí. Entonces, ahora ya lo resucita, le da todos estos atributos. ¿Y qué sucede en el versículo 4? ¿Me podía leer el versículo 4 usted ahora? Ahora que este hombre ya está en el cielo. Dice en el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Una pregunta, ¿por qué tuvo que ser superior a los ángeles él? Porque es Si ya, si ya era porque Dios. es el hijo primogénito. Porque es Pero el espérese, hijo ¿pero por primogénito. qué? Mira, tiene que escucharme la pregunta. Si Ajá. dice que lo hizo a él tanto superior a los ángeles al resucitarlo. ¿Sabe por qué lo hizo superior a los ángeles? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no era superior a los ángeles. Era un humano. Hasta en este momento viene a ser superior a ellos. ¿Sí puede ver Muy estas buen, cosas usted o no las puede ver? muy buen punto, Selvin, gracias. Ahora, voy a la última parte. ¿Está entendiendo el señor Rafael? Esto, don Rafael, yo Sí, no ahí, lo voy a hacer que usted lo entienda a la fuerza, pero mi intención es que vea el texto. Ahorita le estoy abriendo los ojos yo. Ahorita yo lo que estoy haciendo es como haciéndole así, mire, como haciéndole así, así, le pongo los palillos y que se detenga el ojo así abierto. Es todo lo que estoy haciendo. Si usted se quiere quitar los palillos después, no hay problema. Pero el punto es que vamos a la última parte del versículo 4. Mire lo que dice. ajá. ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? O sea que este hombre al que Dios resucitó, Dios le da un excelente nombre más noble, más grande que el de ellos. Ellos solo eran siervos. Pero ¿cuál fue el nombre que se le dio a este? ¿Quiere leerlo? ¿Cuál fue el nombre? Para que él sea superior a los ángeles. Léame el versículo 5. El 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Siga. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cuándo cree usted que sucedió esto, Rafael? ¿Cuando nació de María o cuando lo resucitó? Solo deme su opinión porque lo vamos a ver en la Biblia también. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo cree usted que fue que le dice yo te he engendrado hoy? ¿Cuando nació de María o cuando lo resucitó? Es que aquí sí, cuando dice yo te he engendrado, fue en el momento que fue engendrado en María. Ok, y don Rafael, si yo le pruebo lo contrario, Ajá. ¿estaría dispuesto usted a cambiar su perspectiva y aceptar lo que diga el texto bíblico? Si yo le pruebo que Exacto. este texto, escúcheme, si yo le pruebo que este texto no está hablando del nacimiento de María, sino que está hablando de la resurrección de los muertos. Si yo se lo pruebo, ¿estaría dispuesto a examinar lo que cree y empezar a ver lo que estamos diciendo nosotros? ¿Estaría dispuesto usted si yo le pruebo lo contrario? ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. ¿Quiere ir conmigo? Escúcheme bien. ¿Quiere ir conmigo a Hechos capítulo 13? No lo estoy diciendo yo, es el apóstol Pablo en su defensa ante Ajá. Festo y Agripa. Hechos capítulo 13, por favor. Yo quiero que vaya a Hechos capítulo 13, vamos a comenzar. Sí. En el Ya estoy en el versículo 13. 13, versículo 27. Mira lo que dice. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes. Oh, este texto es así, antisemita, no lo lean. Un judío antisemita, Pablo. Este judío antisemita dijo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús,
ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. ¿Quién lo condenó? ¿Quién lo condenó? Ok. Hermano, Versículo no lo escuché 28. en qué versículo. Versículo 28, 27. Hechos 13, 27. Hechos 13, 27. Dice el versículo 28 ahora. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Los judíos pidieron a Pilato que se le matase. Don Rafael, vamos a leer el verso 29. ¿Ya está listo? Verso 29. Solo me va siguiendo, ¿verdad? Sí, dele. Dice el verso 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué sucedió? Míreme, léame el verso 30. ¿Qué le sucedió a Jesucristo después? Sí, mas Dios le levantó de los muertos. Esa es la resurrección. ¿Está de acuerdo usted? Ajá. Ok. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos a todo el pueblo. Ahora viene lo bueno. Ahora mire la predicación apostólica, la predicación del verdadero evangelio. Este es. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Mire, la promesa fue cumplida resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. ¿Me puede leer la última parte que estaba escrito? Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo se cumplió esa promesa, según Pablo? Se cumplió al resucitar a Jesús de los muertos. ¿Miró? ¿Lo puede volver a leer todo el versículo por usted mismo, todo el versículo? El 33, ¿verdad? La Sí. cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. ¿Lo puedo ver? ¿Cuándo fue que se cumplió la promesa, la profecía? Yo te he engendrado hoy. Después de la resurrección. A resucitarlo Ajá. de los muertos. ¿Quiere que le explique Exacto. esa parte, don Rafael, para que le entienda finalmente? Mire, Dios no engendra hijos de carne y sangre. Exacto. Dios no engendra hijos de carne y sangre. No. Dios no pudo haber engendrado un hijo en una humana porque ese hijo murió. No, Dios engendra hijos para vida eterna. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 11, por favor. Mire, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, más, escucha bien, más a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, versículo 12, más Exacto. a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí nota? Hechos hijos de Dios. Ahora, mire que estos hijos, los hijos de Dios no son de carne, mire, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de humano, sino de Dios. Don Rafael, mire que Dios no engendra hijos de carne. Una pregunta, don Rafael. ¿Jesucristo tenía carne? ¿Tenía carne? Jesucristo, sí. ¿Sí? También. Entonces Dios no engendra hijos de carne y sangre. Dios engendra hijos de Dios. Ser engendrado de Dios, don Rafael, no es ser engendrado en una humana. Ser engendrado de Dios es espiritual. Que Dios lo recibe a usted como hijo, pero para recibirlo Dios a usted como hijo le da su espíritu. En el bautismo, en Lucas 3, 21 y 22 dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, y después una voz del cielo vino y dijo, este es mi hijo amado. ¿Sí nota? En Romanos 8:15 dice que Dios nos da el Espíritu a nosotros, por el cual podemos clamar Abba, Padre. Si nosotros no recibimos ese Espíritu, no podemos ser hijos de Dios. Dios engendra hijos, pero de Dios. Dios no engendra hijos de carne. Dios no engendra hijos de carne. Jesucristo era un hijo de María y de José, al cual Dios hizo su hijo en el bautismo. Pero Jesucristo fue declarado hijo de Dios ya con poder. Ya se lo leí. Fue engendrado para que viviera eternamente, porque Dios engendra hijos para que nunca mueran. Amén. Fue en la resurrección. ¿Quiere leerlo nuevamente en otro texto del apóstol Pablo? ¿Quiere ir a Romanos capítulo 1, versículo 3 conmigo? Romanos 1, versículo 3. Vamos.
predicador, y también por eso no tenemos que ser hijos de judíos para ser de Dios. Boom, bingo. Vamos, Romanos 1:3. ¿Ya lo tiene, don Rafael? Ya, hermano. Mire lo que dice, que el evangelio, dice Pablo, es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ya notó? Dios no tiene hijos de carne, los humanos sí. O sea que Jesucristo era carnalmente hijo de David, porque era hijo de José, carnalmente. Era un humano. Ahora yo me gustaría que usted me leyera el versículo 4, ¿cuándo fue que Dios lo declaró su hijo? Verso 4. Que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Notó otro texto que le llaman 3 textos que le doy, que Jesucristo fue declarado hijo de Dios en la resurrección. Porque Hermano, fue declarado el hijo de Dios eterno, ya, para que nunca muera. Pero aquí en la tierra Dios lo llamó. Es un ministerio que le dio llamado. Porque en Lucas 1:32 el ángel le dice a los padres, este niño será futuro, será grande. O sea, será grande, o sea, será el más grande entre los israelitas. Y le dice, y será llamado hijo del Dios Altísimo. Si nota, futuro, ya será llamado. No es. Pero, ¿sabe por qué no es también? Porque en el mismo texto dice, y el Señor Dios le dará, o sea, futuro, el trono de su padre David. O sea que Jesucristo gobernó en la silla que le había pertenecido a David, su padre, su ancestro. Es hijo de David. Si no, no se puede sentar en esa silla, porque si no es hijo de David, entonces no puede ser el rey de Israel. Tiene que ser un israelita. Y a ese israelita que venía del linaje de David, Dios lo llama a su hijo, se lo matan, al resucitarlo Dios lo engendra. Porque engendrar para Dios es engendrar, significa que Él te da espíritu, te da poder y te llama a ser su hijo. Ahora es su hijo, pero por la eternidad. Exacto. Pero le he probado con los textos de que yo te he engendrado hoy, es en la resurrección. Sí. Quiero que volvamos a Hebreos 1:6, por favor. Hebreos 1:5 y 6, para terminar. Para que usted mire que ahora va a tener sentido. Ahora sí va a tener sentido el texto que usted me dijo cuando lo introduce en el mundo. En el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, esto fue cuando lo resucitó, porque heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál fue el nombre que heredó? Bueno, a los ángeles no se les llamó hijos, dice el versículo 5, pero a este se le dijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y también se le dijo, yo seré el padre y él será mi hijo. 2 textos que están en el Antiguo Testamento que son para Salomón se le aplican a Jesucristo cuando Dios dijo que Salomón era su hijo. Pero Salomón era hijo de David, engendrado por David. Jesucristo es engendrado por José, pero Dios lo llama a su hijo también. Ahora, termina el versículo 5 y ahora que ya Dios lo llama a su hijo, lo hace superior a los ángeles, entonces ahora Dios lo va a introducir a los ángeles. En el versículo 6, Dios no está introduciendo a Jesucristo a la tierra, sino que de la tierra lo resucita y lo introduce a los ángeles. Los ángeles no son de aquí. Los ángeles son espíritus. Entonces Dios no lo está introduciendo aquí a la tierra, porque ahorita está hablando después de resucitado. Y dice, ¿cuándo introduce al primogénito en el mundo? La palabra mundo aquí, la palabra mundo es la palabra ekumene, de donde viene la palabra ecumenismo, de donde viene la palabra economía. Economía no es que usted guarda todo su dinero, sino que de 5 guarda 1. Esta es la economía, un poquito. Ekumene es un principio bíblico del griego. Esta palabra fue inventada como en el año 480 por ahí, por los griegos. Ellos no le llamaban ekumene a todo el planeta, le llamaban ekumene a donde estaban ellos. Suponiendo que este es el planeta, y aquí estaban los griegos, en esta lucita estaban los griegos, este era ekumene para ellos. No era el planeta Tierra. La palabra ekumene es una asamblea especial donde estaban los líderes griegos. Entonces, cuando dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, la palabra mundo la ponen ahí. Pero esta palabra mundo no está hablando del planeta Tierra. Simplemente está hablando de un lugar específico. ¿Y de quién está hablando? Bueno, de los ángeles. Lo introduce a los ángeles.
Y en ese momento es cuando él lo introduce como el jefe de ellos. Ahora a él le da el poder sobre ellos. Por eso dice, póstrense todos ante él. Cuando lo introduce, pero al cielo. Y esto lo encuentra en Apocalipsis 5, versículos 6, 7, 8 y 9. Cuando él toma el librito del que está sentado en el trono, dice que todos los ángeles se postran delante de él. Pero esto fue en el cielo. Esto no fue aquí. Porque cuando él nació aquí, no había hecho nada, no había cumplido su ministerio, no era nada todavía. Simplemente estaba la promesa que sería, que haría, pero no lo había hecho. Lo empezó a hacer después del bautismo. Entonces, cuando introduce al primogénito en el ekumene, esa palabra ekumene es la que está en capítulo 2, versículo 5, que se llama mundo venidero. La palabra ekumene no habla de este planeta. ¿Lo quiere leer? Capítulo 2, versículo 5. La palabra ekumene es la mismita palabra mundo que está en el verso 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo por venir. Es del cual estamos hablando. El mundo del que estamos hablando aquí es el mundo venidero, el nuevo pacto. Dice que no lo sujetó a los ángeles, lo sujetó a un hombre. Y a ellos lo sujetó bajo la autoridad de este hombre. Por eso en el versículo 8, cuando dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, porque lo pone como el gobernante de todo. Y cita un texto que está en el Salmo 45, versículo 6, que el salmista se lo dedica a Salomón. En el Salmo 45, versículo 6, a Salomón se le llama Dios, pero no Dios por naturaleza, Dios asignado, Dios gobernante, juez. Por eso dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Elohim. En el Antiguo Testamento dice, tu trono, oh Elohim. O sea, juez, gobernante. Dios convierte a Jesucristo en el gobernante supremo de todas las criaturas. Por eso le dice, tu trono, oh Dios. Y después pasa a decir, ¿por qué lo logró? Y dice, amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por esto Dios te ungió con oleo de alegría más que a todos tus compañeros. Por eso el escritor cita el Salmo 45:8 para aplicárselo a Jesucristo. Ahora que Jesucristo viene de abajo, inferior a los ángeles, un humano normal, y lo hace y lo pone por sobre los ángeles. Ahora él tiene el título de Dios, pero Dios gobernante. No que es Dios, Dios. Dios es el Padre, él es por eternidad, Dios. Pero Jesucristo se le da el título de Dios, porque la palabra Dios significa juez, gobernante. Eso es lo que significa. Sí, ahí Espero sí que usted haya entendido. Yo hermano. no le pido que usted acepte estas cosas, solo analice y véalo por usted mismo. Sí, escuche, pues yo lo compruebo porque en Isaías 9:6 también está. Sí, pero ahorita no vamos a hablar, no vamos a mezclar. Isaías 9:6 es otro tópico. ¿Se puede? En este Porque tema, ahora en este tema. Ajá. Termino con este tema. Ahí estamos, hermano. Paz.